estudiantes. ¿Qué les parece si vamos ya pues avanzando ya también para finalizar? Miramos en un horario común, pues nos tuviéramos que ver las caras como si fuera Holanda versus México, fútbol. Tuviéramos que ver las caras hasta las 4 de la tarde, pero pues aquí tranquilamente podemos pues ir avanzando hasta donde podamos. Y muy bien, le doy la palabra a la señorita Mónica. Ese rato vi que dejaste tu mano levantada. ¿Qué nos puedes decir, señorita Mónica? Sí, Mónica, ¿nos escuchas? Bien, ahorita que recupere su sonido, Mónica, por ahí muy bien las participaciones. Muy bien, Salas. Por ahí. Ya, ¿se oye mejor? Bueno. Adelante, Mónica, adelante. Ya, maestro, es que no escuchaba ni lo que comentó, no sé. Sí, adelante, dejaste ese ratito tu manita levantada, adelante. Es que referente a lo del tema que estábamos hablando, pues yo nada más quería hacer pues un comentario que de todo lo que estaban hablando, pues que esto Sí. implicaba la construcción del lenguaje que fortalece a los docentes, que esto es lo que nos va a adquirir el conocimiento necesario pues para poder enseñarle a los alumnos. Eso era como que lo que quería nada más así retomar y decirles. Habla de la educación. Y además, fíjense, lo comentas bien, Mónica. Oigan, ¿qué tan también pues se ve la fragilidad del docente ahora en estos tiempos? Se está viendo totalmente, pues, que está dañando toda su personalidad. ¿Por qué? Porque ha aumentado el trabajo y la paga es poca, como lo han visto ustedes desde su realidad. Mucha chamba y Poco. eh, Poca remuneración. exactamente. Inclusive mi amada esposa me ha dicho que el salario de un docente es el más sagrado que existe y a veces la propia institución, fíjense, les voy a platicar rápidamente, yo tengo un compañero, un colega, eh, que le comentaron en la escuela que iban a hacer un recorte por lo que estamos viviendo y le estaban pagando 10,000 al mes y le hicieron la propuesta de que que pues se puede quedar, pero le van a estar pagando nada más 4,000 pesos al mes. Él tiene que pagar una renta de 4,500 pesos, que ustedes saben, la renta 4,500 está barata. ¿En el distrito? ¿No? Entonces dices tú, bueno, profesor, hay mucho trabajo, resulta que la docencia, Paulo Freire habla también, no solamente habla Paulo Freire de una educación del oprimido, sino el docente también es oprimido. Vea la otra perspectiva. El docente hace todo lo posible porque el alumno pueda salir, pero hay alumnos que simplemente pues no quieren aprender. Si alguien no quiere aprender, tú no lo puedes obligar. No sé si a ustedes les tocó dar clases particulares. ¿Alguno de ustedes tiene esa experiencia? Las clases particulares prácticamente es mayor la atención, déjeme decirle, es mayor el trabajo que dar clases de manera en el aula. ¿Por qué? Porque los papás quieren que el docente reafirme toda la naturaleza del joven, es decir, que no tenga vicios, que se dedique, nada más vengo a enseñar, yo tengo mis límites, no puedo hacer nada más. ¿No? Entonces, ojo aquí, Paulo Freire nos dice, si existe un oprimido, ¿quiénes son? Son en muchas comunidades, en muchos pueblos, el populismo, pero Sí. también hay un oprimido que son los docentes. Muy bien, por ahí rápidamente ya para que vayamos a la siguiente materia, Álvarez, ¿algo que nos quieras comentar? Voy a abrir mis apuntes. Ya los tenía listos. Maestro, bueno, de hecho,
Bueno, en el texto que ustedes nos mandó, de Sí. eso habla, ¿no? De la pedagogía del oprimido. También nos mencionaba de la educación popular, que dice que él critica a la educación mecánica. Y dice que, por ejemplo, que la educación popular busca una transformación social por medio de movimientos sociales. Y también, por ejemplo, dice que la educación popular aspira a un medio, a una sociedad donde no haya ni oprimidos ni opresores. También nos menciona que él busca realmente que los seres humanos sean más bien seres para sí mismos en lugar de seres para otros. Algo también que recuerdo que menciona el texto es acerca de que lo que busca la educación popular es que generar un cambio social donde donde se tengan las mismas oportunidades, porque igual marca una diferencia, ¿no? De que no es lo mismo la educación que recibe las clases altas y las clases sociales bajas. Entonces, por eso ellos dicen, eso es lo que buscan, esa transformación de igualdad de oportunidades. Muy bien lo comentas, Montes. ¿Algo más que quieras comentar, apreciado estudiante? Pues también que dicen que apuestan por una educación en valores y en solidaridad, donde se apoyen los unos con los otros. Que tanto se necesita esta parte de ser solidarios, porque a veces seamos honestos, nos importa un comino qué le pase al prójimo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, hay que se lo lleve el diablo, pero va a llegar un momento precisamente que nosotros vamos a estar en esa circunstancia y queremos que nos apoyen. Sí, lo comentas bien, Montes, es una difícil circunstancia y sobre todo ahorita con este tipo de educación en línea va a generar una brecha también mayor de una gran desigualdad y a veces uno pensaría, bueno, la educación tiene que liberar, pues sí, pero se vuelve, como comentó Freire, se vuelve una educación bancaria. Él comenta esa parte de Cierto. educación bancaria, un depósito, donde simplemente está llenando y sin significado. Y tú, ¿para qué demonios estudio matemática? ¿Para qué demonios? Muy bien lo comentas, Montes, muy, muy buen aporte. Nuevamente, Álvarez, gracias, Montes. Retomo tu idea, señorita Álvarez. Sí, gracias, Sí, bueno, a mí lo que más me interesó de él fue que creó un sistema de alfabetización. También sistematizaron su experiencia en los libros, como que hubo un atentado, ¿no? Y a partir de ahí sucedió esto y se sistematizan en los libros Educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido, que ya habíamos mencionado. En ellos desarrolla sus tesis sobre la conciencia dominada, lo opresivo de la educación, la concientización, el diálogo y el proceso de liberación. Eso fue así como que lo que más me agradó de la lectura del día de ayer. interesante, Álvarez. Retomas, si hacemos un poco de memoria, Paulo Freire también vivió el racismo. Uno dice, bueno, era brasileño, profesor, que él fue a Estados Unidos, daba clases en Harvard y llegó a una cafetería, él lo cuenta, y resulta que en esa cafetería no lo dejaron pasar porque era latino. Entonces dices tú, bueno, la estupidez no tiene límites. El problema de la estupidez es que se contagie. Tú hay que tener cuidado porque, oye, el vecino es un estúpido, pues sí, yo también. Entonces, les presento uno de los libros que comenta Álvarez. Este libro me lo robaron hace 2 años, desapareció como si fuera un mago de la ópera. Me lo robaron, no sé cómo demonios me lo robaron, si yo lo traía y desapareció. El Grito Manso, otro de esos libros donde expresa ideas, ustedes han comentado muy bien,
sobre la dificultad también que existe del aprendizaje, y sobre todo la voz que sigue vigente de Paulo Freire desde nuestra perspectiva educativa, y sobre todo existe mucha opresión, muchos castigos. Hemos visto actualmente grandes universidades en México que sus docentes han salido a la luz, sus corrupciones, docentes que abusan de alumnos, y dices tú, bueno, profesor, ¿qué pasa con esta sociedad? Supone que en esta escuela, hay escuelas también católicas donde también se genera inmoralidad, y uno piensa, profesor, ¿qué es todo esto? Lo que dice Paulo Freire es que los abusos, la violencia y esa parte de un tipo de instrumento evaluativo no está ayudando en nada y está generando resentimiento social. Vean a los jóvenes, muchos están resentidos, algunos son violentos. A mí me ha tocado estar con jóvenes que son muy violentos. Me ha tocado también estar, por fortuna, porque me ha forjado el carácter también, un joven que te odia y tú dices, pero ¿por qué pasa esto? Es que usted, profesor, es un burgués. No soy burgués. ¿Sabes cuánto gano al mes? ¿Sabes cuánto es esto? No, no, profesor, no lo sabía. Pues esto es muy bien, excelente, Álvarez. Fue tu aportación muy buena. Eh, yo, Gracias. yo creo que fue una aportación versión convento, versión monja, específico. Muy bien. Por ahí, Mónica, levantaste la mano. Sí, maestro. Adelante. Yo. Bueno, referente al artículo que nos mandó para leer y de lo que comentan nuestros compañeros, bueno, pues yo de lo que voy a retomar, pude retomar más bien de esta lectura es que, bueno, bueno, Paulo, ¿cómo se llama? Paulo Freire. Freire. Lo que más Freire. Freire, es, por ejemplo, su propuesta que él nos está hablando es potenciar el aprendizaje. Sí. Aquí lo que fui haciendo, hasta desglosando como un pequeño mapa, que él tiene un propósito. Hablando generalmente en la educación, pues lo hice en una palabra que es pedagogía. Sí. Hace un momento comentaron, ser humanos, no se nos está olvidando, ni se está perdiendo porque no hay dónde irse, ¿verdad? Ese no se pierde. Simplemente que los valores ya no se están llevando de acuerdo a como debe de ser. Por ejemplo, aquí en esta parte del artículo, tener la parte humanista, esa es la clave y el instrumento para el cambio social latinoamericano. Eso es lo que más así estuve pues analizando y bueno, viene dentro de el artículo. Otro es que, bueno, pues la pedagogía en ámbito general tocante a la educación, Sí. nos comenta el artículo que no debe descuidar en ninguno de los niveles la enseñanza, la formación de valores, lo que son valores morales, éticos, políticos y espirituales. Y todo esto, bueno, pues es lo que hace el cambio del humano en las cuales nos vemos comprometidos a una sociedad, pues ahora sí tóxica, en pocas palabras. Lo comentas bien, señorita Mónica Ruiz. Sobre todo también, no hay que olvidar, y se los he comentado, que la escuela no puede solucionar todos los problemas de la sociedad, pero puede contribuir para que sean buenos ciudadanos. A mí me ha tocado revisar algunos puntos de la telesecundaria, una metodología del siglo XX, de la parte positivista, al igual que el CONALEP. Y resulta que los alumnos, a mí me ha tocado también acercarme y tienen un cierto aspecto de valores nada adecuados, no tienen respeto, no son disciplinados. Ustedes saben que en la educación ser disciplinado te ayuda, porque le avanzas al trabajo, le dedicas tiempo a este mundo también de mucho ruido. Ustedes lo comentan muy bien, señorita Mónica Ruiz. Muy bien, jóvenes ilustres, con eso cerramos el apartado de Paulo Freire. Les agradezco sus comentarios y pues nos vemos en 2 años. Es un chistorete, no se vayan a espantar. Bien, vamos a ver la siguiente materia, seminario de tesis. Muy bien. Aquí vamos a ver a un autor
psicólogo de la UNAM, también tiene un tratado, fíjense, que sobre la homosexualidad en México. Y si hacemos, por ejemplo, un poco de historia, el propio Michel Foucault tiene una colección de libros que se llama Historia de la Sexualidad. De hecho, no lo terminó el cuarto tomo, como ustedes saben, muere de SIDA. Entonces vamos a ver qué nos dice el profesor sobre la propuesta de lo que ahorita estamos haciendo. Este libro del profesor Juan Luis, un servidor lo utilizó para terminar su tesis y presentar la tesis del posgrado. Me ayudó mucho porque él propone otro tipo de investigación que no sea simplemente números, que ustedes échenle un vistazo. El examen, la mayoría de los exámenes, en la totalidad está hecho por puros números. ¿Cuánto sacaste? 5. Y échenle un vistazo. Hay alumnos que son muy buenos, participan, hacen bien la tarea y resulta que reprobaron en el examen. Entonces dices tú, ¿cómo es posible, profesor? Un buen alumno y reprueba así, porque el examen no está hecho para él. No es que él esté hecho para el examen. Entonces vamos a ver en esta perspectiva, en el libro que vamos a estar revisando en seminario de tesis, y aquí nos aborda cómo hacer una investigación cualitativa. ¿Qué me dicen de este profesor que es parte de la tarea de hoy y para la siguiente semana y parte de tu trabajo? Adelante, por favor. Sí, Me llegó un recuerdo del seminario cuando estuve con los diocesanos 7 años, un silencio, pero versión tipo Dante, tipo la Divina Comedia. bueno, ahí me escuchan. Te escuchamos, Salas. Adelante. Bueno, yo por ahí en el escrito había un apartado que decía 5 momentos. Me llamó la atención eso porque decía 5 momentos históricos, o sea, la historia de la investigación cualitativa. Y entonces, bueno, por ahí aparecía es decir, desde cómo desde cómo inicia esta investigación, ¿no? Desde un periodo tradicional, desde una fase modernista, de la fase de los logros, el periodo de la crisis de interpretación, y bueno, y el quinto momento que, bueno, podría decirse que es el que estamos ahorita, ¿no? Pero también anterior a eso, bueno, había también 8 periodos, y bueno, Sí. me llama la atención también que parte de lo que yo propongo en mi tesis, pues precisamente me da gusto leer que tengo toda la razón, porque estamos viendo que puedo investigar valores, puedo investigar ideales, puedo investigar cualquier cosa que se me ocurra, mientras no le dé mucha importancia a los números, es decir, la estadística, pues por ahí sí existe, pero yo puedo integrarme a una realidad para saber qué está pasando en esta área social, ¿no? Entonces, bueno, eso me llamó la atención de la investigación. Interesante, joven Salas. Esto reafirma las ideas que hemos estado retomando y sobre todo reafirma que yo no lo estoy inventando. Un tipo de investigación cualitativa, ¿qué demonios me está hablando el profesor? Se ha vuelto loco. No, esto reafirma mi sentir y sobre todo la posibilidad de dar un seguimiento. Tiene su parte histórica, en efecto, muy bien. Muy bien, Salas, tengo aquí unas estrellitas, pero no se los voy a poder poner en la frente, entonces será de manera virtual. Muy bien, excelente. Rubín, adelante, por favor. Bueno, a mí también me llamó la atención, pero bueno, antes de esa parte donde estos 4 autores hacen el diagnóstico histórico del proceso de investigación cualitativa, pero bueno, creo que también es interesante primero empezar
cómo el autor comienza a hablarnos primero de las categorías, ¿no? Las 4 categorías de los 4 métodos, que bueno, los conocemos, los hemos trabajado, incluso con los mismos dando clases, ¿no? Vamos haciendo precisamente uso de estos métodos, sobre todo de el inductivo y el a priori deductivo, ¿no? Son los que más trabajamos, a lo mejor sin saber cómo se llaman, ¿no? Sí. Después, bueno, ya es cuando, bueno, ya me llama la atención también esta cuestión de por así que la historia que nos va trazando, primero con Vidic y con Liman, que nos dice los 8 estadios, ¿no? Ahí, bueno, lo que más me llama la atención es el estadio 6, el de la etnografía del otro ciudadano, los estudios comunitarios, porque al leerlo, bueno, me recordó en la escuela. Hay un geógrafo que se llama William Bunge, que es de la escuela de Chicago, precisamente de esa escuela positivista, que bueno, él obviamente empieza con trabajos cuantitativos, ¿no? Pero se empieza a dar cuenta William Bunge, que es geógrafo, como les digo, que pues no todo está en los números. Y él comienza a hacer algunos, le llama expediciones geográficas y estudia cómo se van formando los guetos en las ciudades. Entonces se empieza a pasar de esta parte cuantitativa. Es una de los ejemplos que nos dan en la escuela cuando hablamos de teoría geográfica, precisamente, de espacio geográfico, de cómo se empieza a romper este paradigma del positivismo y se va ya hacia otro tipo de trabajos. Bunge incluso nos platicaban que ocupa un método muy poco común, se vuelve taxista para poder platicar y hacer entrevistas con las personas en Chicago, en Detroit y en Toronto, porque después se pasa a Toronto para hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces es muy interesante precisamente esta parte de la etnografía del otro ciudadano en el estadio 6. Y ya viendo a Desin y a Lincoln, lo que nos platicaba Gabriel, pues a mí, bueno, de los 5 momentos, me llama mucho la atención el 3, el de la fase de los géneros borrosos y vagos, porque habla de cómo empiezan a desdibujarse los límites de las disciplinas, ¿no? De las humanidades. Ahí me recuerda, bueno, más bien él pronuncia aquí a Castañeda, a Carlos Castañeda. Sí, Carlos Entonces, Castañeda. pues, obviamente me recuerda, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan y todo esto del chamanismo. Tolteca, Pues sí, la tolteca. es una investigación, hace una investigación etnográfica, es obviamente. Etnográfica, Pues lo han leído, conocen de qué más o menos se trata, bueno, de esto del chamanismo. Y pues sí, a lo mejor pareciera que se desdibuja, pero al final tiene sus, diría Husserl que tiene sus, en la fenomenología tendría precisamente ciertas bases, ¿no? De cómo tratar estas cuestiones humanistas. Y también otra cosa que sucede en ese mismo estadio, que no me parece tan borroso ni tan vago, son, por ejemplo, el surgimiento de nuevos enfoques, ¿no? Como el postestructuralismo deconstructivo de Derrida, que es muy interesante, sí, más o menos pude un tiempo tratar de leerlo, pero me pasa como la física cuántica, pues medio voy entendiéndole, pero hay momentos donde ya no. Y lo más interesante, bueno, es en esa parte, pues el neomarxismo de Althusser, ¿no? Que precisamente hace este trabajo donde la filosofía, en lugar de ser la madre de las ciencias, es la hija de las ciencias por toda esta filosofía que él nos va manejando, ¿no? Entonces, esa parte de los géneros borrosos o vagos, con Castañeda y con Derrida o Althusser, pues más bien parece un momento bastante borroso y vago, porque pues no me parece que lo sea tanto, ¿no? Ya hablando de los últimos 2 autores. Muy bien, apreciable estudiante, Romín. Yo creo que parte de esa línea del positivismo, del propio Saint-Simon, del propio Augusto Comte, vemos que es una puerta muy cerrada porque el positivismo, dices tú, bueno, es una idea del siglo XIX, profesor, ya pasó. Pues no, se sigue aplicando en la escuela. ¿De qué manera? El examen, las evaluaciones, es muy cerrada esta parte. Entonces,
Lo que nos dice el autor, y muy bien lo comenta Rubín y lo han dicho ustedes, es que la investigación cualitativa nos abre muchas posibilidades y otras variables de poder estudiar y poder realmente generar un verdadero cambio. Y en efecto, Hermann Marcuse, está Levi Strauss, esa parte también del constructo, de la concepción, del postestructuralismo, está Paul Michel Foucault. También vemos que la sociedad se construye por estructuras, pero también el aula de clases es un concepto a priori. Eso es el concepto de Immanuel Kant. Kant. El alumno no va en tabula rasa, es decir, no va en su mente en blanco, no va al aula, ya sabe el alumno, aunque no haya llevado esa materia, ya tiene una noción de qué le va a hablar el docente. Todo el docente tiene que saber ese conocimiento a priori, al igual que su propuesta de SINA es un concepto a priori porque no es nuevo. Ese tema ya se ha manejado en el pasado, por eso están haciendo el marco teórico. Qué importante es todo esto, impresionante. Muy bien, Rubín. ¿Alguien más que quiera participar, jóvenes ilustres? Yo. Javier. A ver, Javier. Sí, hay Perdón, que Javier. Javier. Perdón, pensé, fíjate, disculpe, pero pensé que eras un ente de otro tiempo, pero adelante, por favor, adelante, joven. Va a llover. Hay Rayos. que aprovechar. No, yo, bueno, lo que me llamó la atención fue lo que dijo Miguel Martínez, que, bueno, él proponía que el paradigma científico tradicional estaba centrado en el realismo, el empirismo y el positivismo, que había como que alcanzado sus límites de utilidad en la mayoría de las distintas áreas. ¿Qué más también iba a decir? Bueno, cuando que estaba mencionando que era yo encontré que también históricamente la investigación cualitativa se definía dentro del paradigma del positivista, y así hay algunos investigadores cualitativos del siglo XX, me parece que era Becker, Hughes y Strauss, habían reportado hallazgos de observación que era participante en términos cuasi estadísticos, si no mal recuerdo, y que uno de los primeros autores habían definido que habían 8 periodos que habían mencionado, que era la de la etnografía temprana, la colonial, la colonial, la evolución de la cultura y la sociedad, y no me acuerdo de las otras, pero mencionaron La ocho. etnografía del siglo XX. Sí, es la etnografía del indio americano y la etnografía de americano. Entre otros, es lo que más me llamó como que más la atención de la investigación, ¿no? De los personajes que cómo lo empezaban a proponer, que eran diferentes, que estaba como que adentro del paradigma. Claro, Creo que sería todo. interesante, joven González. Sobre todo, yo creo que has comentado, al igual que tus demás compañeros, un punto sobresaliente de la parte. El realismo surge con Francis Bacon, fue un inglés que a él se le debe el método inductivo. Es decir, las cosas del mundo no se pueden explicar si no es en factor de cosas pequeñas, no en lo general, porque lo general no tiene tanta valía, no tiene. Podemos decir, a ver, todos los mexicanos son analfabetas. Espérame, eso es un juicio muy deductivo. Empieza con un juicio inductivo, como si fuera Francis Bacon. Ahora bien, comentas a David Hume, el escocés, un empirista del siglo XIX, John Locke también, el inglés, el propio John Berkeley, un obispo anglicano, de hecho es mi archienemigo en filosofía. Ellos decían que la única verdad, la única certeza que tenemos es a través de los sentidos. De los sentidos, sí es cierto. De los sentidos, pero sabemos que con un dedo puedo tapar el sol, entonces los sentidos me engañan. Entonces, te pueden engañar. Entonces, ¿qué pasó? El joven González está presente, pero es un fantasma. Todos los sentidos me pueden mentir en mi percepción errónea. Entonces, yo creo que esta parte, jóvenes ilustres,
del posgrado, nos da pistas en decir, bueno, voy a hacer una investigación que también tenga que ver con lo humano y que también pueda tratar de abrir una posibilidad más de estudio y que sea crítico. Yo creo que nos puede ayudar mucho. También el tema del paradigma lo toma este físico de Estados Unidos, Thomas Kuhn. Él hablaba del paradigma como un modelo establecido. Por ejemplo, yo a veces cuando yo iba a clases, daba clases en otra escuela, ahorita doy clases en otras instituciones, cuando íbamos de manera física, me gustaba mucho sentarme en el suelo con los alumnos. Poníamos las sillas alrededor y nos sentábamos en el suelo como si fuera una clase egipcia. Y yo les decía, pues esto es el cambio de paradigma, ¿no? El docente siempre está ahí en una tarima, el que manda, a ver, cambiemos un poco eso. Creo lo que nos propone Thomas Kuhn, al igual que el propio empirismo y el realismo, es que le demos una bofetada al positivismo, no al vecino que escucha Maluma, al positivismo, y decirle, a ver, vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Excelente, muy bien, joven González. Por ahí rápidamente. Yo, maestro. Sí, ¿ibas a comentar algo? Adelante. Sí, maestro, porque, bueno, Com es el representante del positivismo, ¿no? Entonces también mencionaba la lectura que el positivismo rechaza los juicios a priori. Ajá, un juicio a priori. Y también menciona que, por ejemplo, él dice que por ejemplo, que los conocimientos se adquieren a través del método científico. Entonces, él le da mayor peso a lo que es a la experiencia y al método científico para obtener nuevos conocimientos. Y también él proponía, por ejemplo, Com proponía lo que es el método comparativo. Ajá, su método comparativo, él lo proponía de alguna manera, decía, para comprender el comportamiento de algunas sociedades, ¿no? Y también en este método comparativo también es buscar las semejanzas y diferencias entre las sociedades. Pero también, como menciona nuestro compañero Javier, de lo que es la etnografía. La etnografía describe las formas de vida de alguna sociedad o de alguna cultura. Pero en esta descripción, maestro, también implica lo que es la observación, pero también, digamos que no se haría de manera objetiva, puesto que es de la percepción y el punto de vista del observador, y ahí entraría lo que es también la subjetividad, ¿no? Porque ahí mezclarían lo que es su forma de pensar también de la persona que está describiendo al otro. También, en el texto menciona que dentro de la investigación cualitativa se basa en 3 concepciones fundamentales que nos mencionan que es la validez, la confiabilidad y la muestra. Y nos menciona que dice que la validez se basa en la observación, puede ser una observación, medición, dice, o es una apreciación, pero que tiene que ser de acuerdo a la realidad, dice, tiene que ser de acuerdo a la realidad que buscas conocer. No tienes que enfocarte o desviarte en otra cosa. Dice, por eso, en eso consiste la validez. Y dice que la confiabilidad quiere decir que son aquellos, dice que son los resultados, bueno, después de una investigación tú vas a obtener ciertos resultados y que esos resultados deben de ser congruentes, estables e iguales en cualquier tiempo o situaciones. También nos menciona que dentro de la confiabilidad la divide en 2, que es la externa y la interna. Y dice que la confiabilidad externa dice, cuando otros investigadores obtienen los mismos resultados a los tuyos. Y la externa menciona que dice que son varios observadores
concuerdan con con la misma información que la tuya. Y para concluir dice que la muestra es una parte del universo, es una parte, bueno, lo menciona ahí como una parte del universo, ¿no? Ajá, es una pequeña parte. Esa es la muestra. Interesante, señorita Montes. Y sobre todo, nos damos cuenta que la realidad es muy vasta. No podemos interpretar toda la realidad, nos equivocamos. Y también Sí, surge otra perspectiva, lo comentas bien, que creo que Morfeo ya los está seduciendo de una forma, eh, ya yo diría versión posesión diabólica, pero ya casi terminamos jóvenes. ¿quién es Morfeo, maestro? Es ¿Aquí del grupo? Dios de los ¿De sueños. aquí del grupo? O sea, ¿se refiere aquí a alguien del grupo que es Morfeo? no, yo digo que ya algunos Ah, ya se están durmiendo. ah, ¿Qué les parece, Es el jóvenes? dios del sueño, Morfeo. Muy bien, Zárate, ¿qué les parece, jóvenes ilustres? Y ahorita ya regresamos para la última sesión, ya damos por finalizado, vemos algunas generalidades, pero lo han comentado muy bien. Y ayer, fíjense, ayer rápidamente estaba yo platicando con mi amada esposa y le dije, estoy muy contento por mis alumnos. Y ella me preguntó, ¿pero por qué? Porque ya están avanzando. Claro, no puedo dudar que se pueda ir las cabras a estas alturas, pero van avanzando mucho, ¿no? Muy bien, entonces ahorita nos vemos, ¿qué les parece? Les envío otra vez la liga y ya damos por finalizar estas configuraciones. Sale, Sí, pues. gracias. Pido la palabra regresando. Gracias, maestro. Claro que no, sí. ya participaste. Ahorita nos vemos, ahorita nos vemos. Sí, gracias.